económico. Entonces, tengo esta gráfica que tiene que ver con el crecimiento tendencial de la economía. Si ustedes miran el comportamiento del siglo XXI, Colombia en promedio había crecido más o menos 3.7%. Esa es la tasa, digamos, promedio de crecimiento en términos reales. Y la línea azul es el crecimiento observado y lo que estamos viendo nosotros, que es el crecimiento potencial, con una tasa de inversión como la que tenemos hoy, que es cercana al 17% del Producto Interno Bruto, el crecimiento no va a ser 3,7, el potencial está más alrededor del 2.9%. Ustedes miran, si eso continúa así, ahí hay una brecha frente a ese crecimiento tendencial que implica una pérdida de actividad productiva cercana al 7%. No suena mucho, pero 7% en el PIB colombiano estamos hablando de 100 billones de pesos mal contados. Es la pérdida en términos de la dinámica de la actividad productiva en el país, producto de un crecimiento que va a ser más bajo de lo que teníamos antes, hace algunos años. Entonces hay un factor importante que está jugando en contra. Hay varios, pero un factor importante tiene que ver con la incertidumbre. La incertidumbre en la política económica, algunos anuncios por parte del Gobierno Nacional, la discusión de la reforma tributaria, el presupuesto. Hace 2 meses lanzamos desde FEDesarrollo este indicador que ustedes ven acá, que es el indicador de incertidumbre en la política económica, que muestra justamente una forma de cuantificar qué tanto se está hablando en los medios y en particular en los diarios de circulación nacional de incertidumbre en la política económica, en la política fiscal y en la política monetaria, entre otros factores. Y ustedes ven que hay 2 picos ahí muy grandes, uno en la pandemia, obvio, llega la pandemia, hay un riesgo muy grande, no sabíamos cuánto iba a durar eso y eso generó incertidumbre en la actividad productiva, pero más recientemente, por ejemplo, el pico del 2022 en octubre, hubo un aumento muy grande de la incertidumbre a raíz de varios temas que se discutieron desde el arranque del gobierno. Y más recientemente, ahí pongo el último dato, agosto, fue un mes de mucha incertidumbre con la discusión de la reforma tributaria, lo que ocurrió con el presupuesto, la discusión de las inversiones forzosas, entre otros elementos que han llevado a un aumento en la incertidumbre. ¿Por qué esto es negativo? La incertidumbre es la principal barrera para la inversión. Cuando hay incertidumbre, un inversionista que está pensando si expandir o no su capacidad productiva, pues se toma un tiempo prudente para que se resuelva esa incertidumbre y eventualmente pues discutir si hace ese proyecto de inversión o no. Y hay otro factor muy importante que tiene que ver con la política fiscal. Esto que ustedes ven acá es el balance fiscal de largo plazo de la economía colombiana. El balance fiscal no es otra cosa que la diferencia entre los ingresos que recibe el gobierno y el gasto que hace año tras año. Y ustedes ven, y esto es desde 1907, es decir, prácticamente todo el siglo XX y lo corrido del siglo XXI, que Colombia era un país en equilibrio fiscal más o menos en el siglo XX. El promedio del balance fiscal es menos 0.6, es decir, prácticamente equilibrio en promedio todos los años, con fluctuaciones obviamente dependiendo del ciclo económico. Luego viene el siglo XXI y las necesidades de aumentar el gasto que provienen de la Constitución del 91, una constitución garantista que naturalmente dice hay que aumentar el gasto en salud, en educación, en otros bienes públicos, pues lleva un deterioro relativamente estructural del déficit fiscal y en promedio antes de la pandemia, siglo XXI, estábamos en un balance de alrededor del 3.6%. Entonces, algo, digamos, más deficitario de lo que había sido el siglo XX, pero una cifra relativamente manejable. Bueno, vean el promedio desde la pandemia, menos 5.8%. Es decir, después de la pandemia, que fue un choque transitorio, se aumentó el gasto de forma permanente y eso ha generado un desequilibrio aún mayor en las finanzas públicas. ¿Por qué esto es importante para la inversión? Porque esto lo que indica es que ha habido un mayor desahorro público, que incluso puede desplazar la inversión privada. Buena parte de esto se ha financiado con 2 reformas que han sido muy duras con el aparato productivo y eso termina naturalmente restándole espacio a la inversión. Muy bien, hablo muy rápidamente de ley de financiamiento y reforma laboral y con esto termino. Ley de financiamiento. Bueno, un tema importante en la legitimidad de lo que ha sido la solicitud del gobierno al Congreso para aprobar una reforma tributaria, y aprovecho para saludar a los congresistas, las y los congresistas que están presentes, tiene que ver con la muy baja ejecución del presupuesto general que se ha visto no solamente este año, sino el anterior. Aquí resalto la ejecución del presupuesto de inversión, que es el que ayuda a impulsar la actividad económica. La barra gris muestra el promedio de la ejecución de los últimos 5 años, 38% con corte a agosto digamos, de todos los años. Y la ejecución incluso con el presupuesto recortado, ese anuncio que hizo el ministro
de un recorte para el presupuesto de ese año es de apenas el 32%. Es decir, un faltante de 6 puntos porcentuales frente a lo que es el ritmo usual de ejecución presupuestal. Entonces es muy difícil pedirle a la economía un esfuerzo adicional en materia tributaria cuando el presupuesto que está apropiado este año no se está ejecutando de manera eficiente. Lo primero que hay que hacer, naturalmente, es asegurar que ese presupuesto se ejecute de manera rápida y eficiente. No voy a hablar mucho detalle, pero 3 temas gruesos que son muy preocupantes de la reforma tributaria que es inconveniente en este momento, una economía que hasta ahora está recuperándose. El primero, lo que tiene que ver con esta idea de flexibilizar la regla fiscal. El gobierno ha hablado de crear un espacio adicional de gasto en lo que se denominan inversiones verdes, 0,3% del PIB, poco más de 5 billones anuales. No importa uno cómo etiquete o de qué color pinte el gasto, sea verde, amarillo, rojo, negro, ese gasto se va a tener que pagar, esa deuda se va a tener que pagar en algún momento. Eso es un incumplimiento a la regla fiscal que es absolutamente inconveniente. Ahí tengo un cálculo que dice, mire, cada 100 puntos básicos adicionales del costo de financiamiento para la nación le puede costar 1 billón adicional en pago de intereses. Entonces esto es un incumplimiento, una flexibilización de regla fiscal que va en contravía de lo que se requiere, compromiso serio de la reducción del déficit fiscal y de la deuda pública. Segundo, impuesto al patrimonio. Esta reforma pretende introducir un impuesto a las personas jurídicas gravando los activos improductivos. Solamente hay 4 países en el mundo que hoy en día tienen impuestos al patrimonio a las personas, incluyendo Colombia. Es un impuesto relativamente extorsionante, distorsiona la asignación de recursos y no hay ningún país hoy en día que tenga un impuesto al patrimonio a las empresas. Volviendo al tema de la importancia de mejorar la inversión y el ahorro, pues naturalmente este tipo de medidas van en contravía justamente de lo que se requiere. Y finalmente, en materia del impuesto al carbono, hay que avanzar en esa agenda, pero triplicar el impuesto al carbono puede tener implicaciones muy negativas en sectores altamente demandantes, por ejemplo, del carbón, que hoy en día sigue siendo un insumo importante para la producción y puede disminuir rápidamente la rentabilidad de los proyectos. Paso a la reforma laboral y con esto cierro. Reforma laboral tremendamente inconveniente, apreciadas y apreciados congresistas. Una reforma laboral que básicamente lo que pretende es proteger los empleados formales que están hoy en día en actividades formales, pero que terminará induciendo la contratación de más empleo informal. Les voy a mostrar simplemente el resumen para no gastar mucho tiempo. Hay varias medidas que están aquí. La reducción de la jornada laboral, la disminución de la jornada diurna, el aumento de los recargos dominicales, el aumento de la indemnización. En nuestros cálculos pueden aumentar la informalidad laboral entre 1,4 y 2,5 puntos porcentuales. En plata blanca estamos hablando en el escenario más peligroso de la reforma por encima de 500,000 de empleos formales que se perderían por esta reforma laboral. ¿Qué se requiere en una reforma laboral? Una reforma que resuelva los 2 grandes problemas que tiene nuestro mercado de trabajo: altas tasas de desempleo y altas tasas de informalidad laboral, y esta reforma hace exactamente lo contrario. Y cierro con estas reflexiones. Hay que volver a poner en el centro de la política económica el crecimiento. Si bien el crecimiento no es suficiente desde el punto de vista del aumento en el bienestar, es una condición necesaria. Buena parte de los problemas del recaudo tributario, que en agosto cayó 30%, tiene que ver con la reducción de la actividad económica. El crecimiento genera un círculo virtuoso entre mayor recaudo tributario, mejor provisión de bienes públicos y aumentos en la productividad. Así que hay que aumentar el crecimiento económico. Y hay varios factores que están jugando en contra para ese bajo crecimiento económico, para el desempeño de la inversión, y ahí los menciono muy rápidamente. Hay que repensar la estructura de impuestos corporativos en Colombia. El gobierno lo ha hecho en la ley de financiamiento. No es el momento para pensarlo, pero sí hay que discutirlo en el mediano plazo. Segundo, hay que ajustar el déficit fiscal. El déficit fiscal es desahorro público y lo que necesitamos es más ahorro y por ende más inversión para impulsar el crecimiento. Tercero, hay que eliminar la incertidumbre en sectores estratégicos, como la infraestructura, la vivienda o el sector minero energético, que por decisiones o anuncios del gobierno se han visto muy afectados, y eso naturalmente es una barrera para el crecimiento de estos sectores. Y finalmente, resolver esta incertidumbre con las reformas estructurales, la de salud, la laboral, que pueden ser especialmente perjudiciales para el crecimiento y para la inversión en Colombia. Muchas gracias.
Bueno, doctor Mauricio, invitado a tu presentación. Muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, y luego abrimos el diálogo. listo. Muchas gracias, Jaime Alberto. Muchas gracias, Luis Fernando. La ventaja de que Luis Fernando haya ido adelante es que me va a ahorrar muchas diapositivas, pero eso no es coincidencia. La verdad es que esto tiene, yo creo que detrás también un tema muy importante, y es en Colombia hacemos escuela, vamos entrenando, vamos formando. Luis Fernando y yo hemos trabajado mucho juntos. Luis Fernando fue director de Política Macroeconómica cuando yo fui ministro de Hacienda, fue director del DNP cuando yo fui ministro de Hacienda, ahora es director de Fedesarrollo, cargo que yo tuve 8 años. Y viendo las diapositivas, son las mismas diapositivas. O sea, lo que quiere decir es que hay una forma de pensar, hay una forma de ver el país, que es en parte lo que tenemos que recuperar, que es esa forma objetiva, seria, basada en los datos. Así que a mí me encanta verlo a usted, porque usted hace la presentación, ya usted se puede encargar de la economía y yo me puedo dedicar a otras cosas. Bueno, yo voy a empezar con lo siguiente. Tal vez de los temas de coyuntura quiero detenerme momentáneamente para no repetir. Esto ya lo planteó Luis Fernando en el tema de la tasa de interés, porque este es un tema importante y yo creo que este es un foro que puede dar un mensaje claro. Jaime Alberto ya habló esta mañana, muy buena su presentación. También veo cómo nos estamos reforzando, ayudándonos, sus mapas de presencia del conflicto, de grupos armados organizados. Es un gráfico que está haciendo carrera, que se está mostrando que Colombia está creando más conciencia. Yo creo que entre todos vamos amplificando ese mensaje. Tasa de interés. El Banco de la República puede bajar la tasa, entre todo lo malo que está pasando y las dificultades que tenemos, puede haber una noticia positiva. La tasa de interés está en 10.75%. El Banco de la República ya se puede dar un poco más de licencia para bajar la tasa de interés con mayor rapidez. ¿Por qué? Porque la inflación está en 6,12%, pero sobre todo las expectativas de inflación han venido bajando. Y algo muy importante, ya en el país no hay un exceso de demanda, o sea, no hay ninguna preocupación de que es que puede venir un fenómeno inflacionario porque estamos gastando mucho, o un fenómeno de un déficit externo. El Banco de la República puede tener esa tranquilidad. Conclusión, puede bajar la tasa de interés de aquí a diciembre, en las 3 sesiones que le faltan, de 10,75% a algo así como 8,75%. Y ese sería un gran alivio. Ojalá que el Banco de la República lo haga, lo digo con independencia de todos los demás factores que generan riesgos, que generan preocupaciones. Ese nos daría a nosotros algo de tranquilidad y reduce, por supuesto, el costo del financiamiento. Entonces es un mensaje importante, ojalá que se dé. Yo estoy muy preocupado, como lo dice Luis Fernando, también con la situación fiscal, porque estamos en un momento de una disyuntiva. Todo este debate sobre el presupuesto del 2025 esconde una discusión mucho más compleja, y es, en los próximos años, ¿vamos a ir hacia el cumplimiento ordenado de nuestra regla fiscal y por ende vamos a mantener la confianza de los inversionistas y por ende vamos a mantener estable el dólar? Ese es un escenario, ese es el escenario punteado en azul en esta gráfica. O, por el contrario, vamos a soltar las amarras del gasto público, viene una ley de financiamiento, el gobierno busca ampliar el déficit fiscal en esa ley y nos vamos a un escenario de más déficit, más deuda, que los inversionistas extranjeros pueden castigar, es decir, no, ya no le creo tanto a la responsabilidad fiscal de Colombia, y en ese momento sube el dólar. O sea, en ese árbol de decisión, la línea punteada azul o la línea punteada roja de la parte de abajo, se define el costo de las importaciones. Hay una conexión entre la situación fiscal y el costo de las importaciones de los productos que ustedes venden, porque son 2 escenarios completamente diferentes desde el punto de vista del dólar. El escenario de un déficit fiscal controlado es un dólar también estable, más o menos en los niveles actuales. Si finalmente, por criterio político, este gobierno decide gastar más, cambiar la regla fiscal, mantenerse en el presupuesto de 523 billones de pesos, nos vamos a ir por la línea roja, un déficit fiscal más alto y algo que va a ser muy complicado, un dólar más alto, porque los inversionistas que compran los papeles de Colombia, que traen los dólares, van a decir no es el momento de traer más dólares, más bien es el momento de llevárselos.
Entonces ahí tenemos esa disyuntiva, esa duda. Yo estoy ahora pensando en que tenemos que desactivar unas crisis que se están incubando y unas crisis que por todos lados estamos viendo, digamos, que la opinión, los analistas, los gremios empiezan a hablar como de una forma muy consistente. Y si no hacemos algo ya, esas crisis nos van a explotar en la mano en el 2027. Se está generando la tormenta perfecta. Entonces, esto lo hago no para crear alarmismo, no es el estilo, pero sí para crear una conciencia de que tenemos que hacer ya cosas para evitar que esto se dé. Son 5 crisis. Crisis número 1, la crisis del gas. El año entrante nos faltan 25 millones de pies cúbicos, no mucho, para un país que consume 1.100 millones de pies cúbicos. Pero para el 2027, 2028 ya nos empiezan a faltar 250 o 300 millones de pies cúbicos de gas. Eso es bastante, eso es el 25 o el 30% de lo que consumimos. Desde ya tenemos que evitar ese escenario, porque ya sabemos que la producción va a caer. Y la que llegue nueva, con los descubrimientos, si es que se materializan, vendrá a finales de esta década. Entonces tenemos que superar ese bache. Y superar ese bache no va a ser fácil, porque como mínimo nos va a costar. Ese gas, si lo vamos a importar, nos va a costar 3 veces. Pero desde ya tenemos que empezar a montar la planta para traer ese gas. Ese gas no va a aparecer de un día para otro. Hoy el presidente de Ecopetrol dijo que la fórmula sería reemplazar el gas con líquidos. O sea, utilizar más líquidos. Es interesante porque son salidas ya desesperadas, pero fíjense que va totalmente en contravía de la idea de la transición energética, de lo que ha planteado el propio presidente. Segunda crisis. Hace 15 días fue el Congreso de Acolgen, los generadores de energía. Una tras otra, todas las presentaciones llegaron a la misma conclusión. Para el 2027-2028 se empieza a generar un faltante de energía eléctrica. No porque aparezca el Niño otra vez, no. Simplemente porque el crecimiento de la demanda media, o sea, no estamos hablando de un escenario alto, la demanda media empieza a superar la capacidad de generación del país. ¿Por qué? Porque los proyectos están demorados. Ha habido adjudicación de proyectos, pero esos proyectos no se están haciendo a tiempo. Y otra cosa, tenemos nuevos proyectos en energía solar, muy bueno, muy positivo, energía limpia, pero proyectos que tienen un problema y es la intermitencia. Entonces, no es energía firme. No es energía firme en el sentido que tenemos la energía en una termoeléctrica o en una hidroeléctrica. Y hacia el 2027 el faltante puede ser 5, 6, 7% de la demanda, que se sentiría especialmente en las horas pico, como las 7 de la noche. Entonces, conclusión, tenemos un problema que si se llegara a dejar así, apagón en el 2027 con todos los costos. De desarrollo ya estimó que eso nos podría costar, o le costó a la economía en 1992, 1.5% del PIB. Tercera crisis, la de seguridad. Este es el mismo mapa que presentó Jaime Alberto esta mañana, el crecimiento de la presencia de estas organizaciones armadas ilegales, y esto significa más inseguridad, significa no solo un problema en la ruralidad, también se nos viene a las ciudades como delincuencia. Y este mapa, si sigue al ritmo que ha crecido del 2019 para acá, pues lo que va a generar es una situación que pensamos que no íbamos a volver a ver, que es las pescas milagrosas. Hoy en Nariño ya hay mucha pesca milagrosa. En el Cauca la gente no sale de Popayán. Conclusión, esto nos lleva otra vez a una crisis de seguridad de las que ya dejamos de movernos por las carreteras. Hay que desactivar esta crisis y sus consecuencias económicas. Cuarta crisis, la de la salud. Ya hay muchas EPS que están intervenidas o han decidido que quieren retirarse. Hay muchas IPS que le están diciendo a los pacientes: si usted no paga, no lo atiendo. Esto aumenta el gasto de bolsillo. Esto significa un deterioro a la calidad del servicio de salud. Es una crisis que nos puede explotar porque el país ya está acostumbrado a tener un seguro de salud, que nos atiendan con todos los problemas y defectos que ha tenido el sistema, pero un seguro que implica muy poco gasto de bolsillo. Para el 2027, sin la estructura actual, sin las EPS y con unas IPS que dicen: si no paga, no hay servicio, tenemos una crisis. Entonces, fíjense, gas natural, energía eléctrica, seguridad y salud. Y como envolvente de todo esto, el problema fiscal. Porque si nos vamos por el camino del mayor déficit, aumenta la deuda.
Hoy nos estamos gastando 33 centavos de cada peso que recauda la DIAN pagando intereses. Si seguimos por el camino del mayor déficit, con la ley de financiamiento, vamos a estar en 37, 38 centavos de cada peso. ¿Qué quiere decir? Hay menos plata para lo demás. Y todas estas crisis, la del gas natural, la de la energía eléctrica, la de la seguridad y la de la salud, todas cuestan plata. Entonces, vamos a estar en una situación donde no podemos enfrentar esas crisis porque no tenemos los recursos, con un déficit más alto, con una deuda más alta. Lo mínimo que nos pasa es que nos cuesta más endeudarnos. Se nos sube el costo del financiamiento a Colombia. O peor aún, puede haber algunos inversionistas que dicen, no, con un déficit y una deuda tan alta de Colombia, las condiciones no están dadas para seguir prestando. Entonces tenemos que desactivar esas crisis. ¿Qué quiere decir eso? Que desde ya nosotros tenemos que empezar a trabajar. Ejemplo, si se necesita más capacidad de generación de energía, vamos a tener que pensar en crear unas nuevas plantas, probablemente térmicas, para hacerlo. Una nueva planta para traer gas y regasificarlo, para importarlo. Vamos a tener que crear mucha conciencia en el país del problema de seguridad y la necesidad de desactivar esa bomba de tiempo. Y como se va a necesitar capacidad fiscal, lo más importante, en lo que más podemos actuar desde ya, es decir no a la ley de financiamiento. Pero además tenemos la Constitución del lado nuestro. La ley de financiamiento es inconstitucional, porque uno no puede, por vía de la ley de financiamiento, cambiar la regla fiscal. La ley de financiamiento es para conseguir recursos, para llenar un hueco. La ley de financiamiento no es, como quiere el gobierno, para estirar la regla fiscal, para tener más déficit fiscal. Eso va en contra del Estatuto Orgánico del Presupuesto y va en contra de las normas constitucionales en materia de presupuesto. Entonces, es una ley que el Congreso sería lo correcto, lo adecuado es que no la tramite, que con la misma firmeza que no aprobó el presupuesto en las comisiones terceras del Senado, decida no aprobar la ley de financiamiento, y con eso nos ahorramos uno de los primeros dolores de cabeza, y es que la situación fiscal de Colombia se desordene. Entonces, termino ahí, simplemente para decir, lo que viene no es nada fácil, porque si uno hace el recuento histórico, es como que se juntara en el periodo 2026-2030 el apagón que tuvo que enfrentar César Gaviria, la crisis fiscal que heredó Andrés Pastrana. La gráfica suya, Luis Fernando, es muy buena. El déficit fiscal de 1997 fue altísimo, parecido al actual. La crisis de seguridad que tuvo que enfrentar el expresidente Álvaro Uribe. Y todo esto revestido también de esa crisis de salud que no hemos vivido recientemente, pero lo que pasaría en la salud es como volver al modelo del Instituto Colombiano del Seguro Social, cuando a la gente no la atendían y todo el mundo tenía, el que quería tener atención tenía que ir a un médico privado pagando. Es volver a eso. Entonces, vamos a tener una situación muy compleja, y yo diría que agravada por una situación adicional, y es que quienes están hoy en el gobierno sabemos que son muy buenos haciendo oposición. Tal vez son mejores haciendo oposición que gobernando. Entonces, va a ser necesario manejar ese país enfrentando una oposición muy fuerte, una oposición que va a querer bloquear el país, que va a querer sacar la gente a las calles. Entonces va a ser un país difícil, un país muy difícil de gobernar, lo cual quiere decir que la única manera que se puede gobernar ese país y enfrentar esas crisis es uniéndonos. O nos unimos o nos hundimos. Tenemos que unirnos para desde ya desactivar lo que se pueda de estas crisis que están incubando, y para más adelante poder tener un bloque suficientemente amplio de personas en Colombia que sepa que vienen unos años difíciles y que esa unidad es la que nos va a permitir salir adelante. Yo creo que ese es el mensaje de unidad que me parece que es el más importante en este momento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por tu intervención, y a Luis Fernando. Y entonces vamos a hacer un diálogo que me gustaría preguntarle a doctor Luis Fernando. ¿Cuál crees tú que han sido las principales equivocaciones del gobierno en materia de política económica y fiscal en estos 2 años? Bueno, Alberto, yo creo que la principal equivocación tiene que ver con una ausencia de una visión pragmática en términos de lo que requiere una economía que tiene toda la capacidad para crecer. Una visión extremista del rol que debe jugar el Estado en la prestación de ciertos servicios públicos, como el caso de la salud,
como el caso también de otros sectores económicos como la infraestructura. Se ha dejado atrás, por ejemplo, ese exitoso modelo de las alianzas público-privadas que tanto han avanzado desde el punto de vista del mejoramiento de la infraestructura en el país. Y esa ausencia de pragmatismo y esos anuncios desde el punto de vista de un modelo distinto que se quiere implementar, ya sea a través de leyes equivocadas o a través de actos administrativos, ha generado ese elemento que les mostré de una manera muy clara, que es un aumento en la incertidumbre. Es la consecuencia natural de esas medidas o anuncios que al final, por supuesto, tienen importantes efectos negativos en la inversión. Y digo yo que es una falta de pragmatismo porque el gobierno perdió una gran oportunidad para hacer reformas en la dirección correcta, en materia de salud, en materia laboral, para cerrar brechas sociales, pero para permitir al mismo tiempo que el sector privado continúe haciendo lo que sabe hacer bien, que es invertir, apostarle al país y crecer. Y esa falta de pragmatismo, a pesar de los anuncios que ha hecho el gobierno de un acuerdo nacional, creo que continúa. No han cambiado esa visión, insisten en reformas que son perjudiciales para la economía y en ese sentido, pues los resultados económicos que tú mencionabas en detalle esta mañana, Jaime Alberto, y que también hemos comentado Mauricio y yo, pues son contundentes. Hay una oportunidad, hay que decirlo, por supuesto, ojalá el gobierno logre jalarle al pragmatismo, cambiar esa visión extremista del rol que juega el Estado en la provisión de bienes públicos, dar señales de tranquilidad, de confianza, de cumplimiento de las reglas de juego y permitir, ratifico, que los empresarios que tanto confían y le apuestan al país, pues puedan justamente invertir y generar crecimiento económico. Muchas gracias. Bueno, Mauricio, y desde el punto de vista tuyo, ¿cuáles creen que han sido esas mayores equivocaciones? Complementando lo que decía Luis Fernando. Sí, Jaime, gracias. Mira, yo creo que todos queremos progresar y el progreso implica cambios. Hay cosas que mejorar. Los colombianos tenemos que avanzar en muchas direcciones, entre ellas la de la inclusión, no hay duda, y que el país sea un país más homogéneo, que no tenga tanta desigualdad entre las regiones. Todo eso es parte de una agenda pendiente de muchas tareas que tenemos. Donde yo creo que el gobierno se equivocó y se equivoca permanentemente es que considera que para hacer esos cambios tiene que al mismo tiempo destruir, acabar cosas. Es decir, al colombiano a mí me parece que al colombiano no le resulta atractiva la propuesta de usted va a perder algo de lo que ha sido su avance. Usted como país va a perder el avance que tuvo en salud, en la construcción de carreteras para poder mejorar. Este es un gobierno que se dedica demasiado a tratar de sacudir las bases, los cimientos, pensando que esa es la única forma que puede construir. No, no. Nadie quiere construir, nadie quiere el cambio, nadie quiere mejorar si eso significa acabar con las cosas buenas que hemos hecho. Y este gobierno se dedica más a eso que a realmente construir las cosas nuevas, las reformas, los cambios que necesita este país. Entonces, por eso ha perdido el respaldo de la opinión pública, porque para la opinión pública, para el ciudadano colombiano, el común, este gobierno significa un retroceso frente a avances, frente a logros que se habían obtenido en nuestro país y que no estábamos dispuestos a sacrificar. No hay por qué sacrificar progreso para supuestamente sobre esa base mejorar las cosas. Ese es el gran error de este gobierno. Bueno, esta mañana dentro del análisis de la caída de la inversión privada, especialmente la inversión extranjera, también comentábamos de un fenómeno que reveló el Banco de la República recientemente, y es que mientras los extranjeros, decíamos, están dejando de invertir en Colombia, los flujos de capital privado colombiano hacia el exterior se han crecido en un 400% entre el primer semestre del año pasado y este semestre. Claro, detrás de todo eso hablábamos del tema de la incertidumbre y la desconfianza, pero realmente sin una inversión, como ustedes lo dijeron claramente, pues es prácticamente estar pensando que el crecimiento futuro de la economía en los próximos años no va a ser bueno. Entonces, un poco la inquietud es, ¿qué creen ustedes que deberíamos de hacer en Colombia
para volver a crecer a ritmos del 4 o 5% como los tuvimos hace algunos años? Si quiere, Mauricio, empieza. A ver, la pregunta es muy importante y muy de fondo, pero déjeme hacer un comentario antes de hablar de crecimiento sobre esto de la inversión extranjera. Nosotros vivimos en un mundo bipolar. En este momento, en Colombia, tenemos una bipolaridad. Los extranjeros ven a Colombia positivamente, porque miran no el gobierno, sino sus instituciones, sus políticas de largo plazo, su marco regulatorio. Los extranjeros cuando vienen a Colombia dicen, muéstrenme qué más activos hay para comprar, qué oportunidades hay en infraestructura, en el sector eléctrico, en fin. Pero los colombianos, y aquí viene la bipolaridad, más bien pensamos al revés. Mucha familia colombiana dice, no, yo tengo todo mi capital, todo mi patrimonio invertido en Colombia. Tal vez me he equivocado, debí haber diversificado más. Entonces es como que el extranjero quiere venir e invertir y el colombiano quiere desinvertir y sacar algo de su plata. Y por eso se dan esos flujos que van como en direcciones opuestas. Entonces, la pregunta es ¿qué hacer? Yo digo, tenemos que pensar más como el extranjero, honestamente, con esa visión optimista de largo plazo, confiar en nuestras instituciones, la solidez de este país. Vamos a pasar esta página difícil, pero nada nos haría más difícil el cambio que se requiere en Colombia que una crisis económica. O sea, no nos conviene que esta economía se descuelgue. Entonces hay que mantenernos, hay que invertir, hay que ampliar, hay que hacer nuevas fábricas, en fin, hay que hacer nuevos proyectos, porque ese dinamismo de la economía nos va a ayudar mucho a evitar que el país, que el país realmente se desencuaderne más. Entonces, yo digo, emulemos más a los extranjeros. Y en términos de crecimiento más de mediano y largo plazo, yo el otro día estaba pensando esto. Yo empecé mi carrera de trabajar en el gobierno de servicio público en el año 93-94. Y en ese momento el país tenía mucho optimismo. Había pasado el apagón, había pasado lo de Pablo Escobar, había optimismo, que íbamos a crecer más rápido, las reuniones de empresarios eran unas reuniones muy dinámicas, había una visión de que… Yo creo que tenemos que reconstruir un poco esa visión de que sí somos capaces, de que vamos a aprovechar todo nuestro potencial. Y yo pienso que hay una cantidad de cosas que el mundo quiere de Colombia, pero que nosotros hemos estado mirándonos al ombligo, pensando en estas reformas de las que hablaba Luis Fernando y no lo estamos haciendo. El mundo quiere energías limpias, alimentos, el mundo quiere un país que sea confiable, que pueda vender como para ser parte del friendshoring o el nearshoring. El mundo quiere eso. Colombia es eso. Colombia es un país que no le genera líos a nadie. El mundo quiere un país que al mismo tiempo le dé energía al mundo. O sea, Colombia tiene todavía muchas reservas de energía y las puede ofrecer. Entonces, en fin, Colombia tiene mucho que hacer, pero no estamos aprovechando esas oportunidades. Hay que construir una nueva visión, hay que construir un sueño, hay que la gente piense, mire, mi vida va a mejorar no por estas reformas que está proponiendo Gustavo Petro, sino mi vida va a mejorar si realmente aquí hay un empresariado que va a generar empleo. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar el chip. El chip de este gobierno es un chip muy antiempresa, muy antisector privado. Lo que tenemos es que abrazar al sector privado, ahí es donde están los empleos. Y de pronto, de esa manera, generar un optimismo que es lo que nos está haciendo falta en Colombia en este momento. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Luis Fernando. Muy rápido, porque sé que nos acabó el tiempo, Juan Alberto. Mira, tal vez hace un año tú me invitaste muy cordialmente a una intervención magistral y hablé de la enorme estabilidad económica que ha tenido Colombia durante más de un siglo y mostraba cómo Colombia no había solamente crecido por encima del promedio de América Latina, sino que en los últimos 120 años solamente habíamos tenido 4 años de crecimiento negativo, 2 alrededor de la Gran Depresión de los 30, 1999 y más recientemente en 2020. 4 años de crecimiento negativo en más de 120 años de historia. Eso es algo atípico en el contexto regional e incluso mundial. Ahí hay 2 pilares fundamentales que han sido útiles en esa enorme estabilidad. El manejo serio, ortodoxo e independiente de la política monetaria, que sigue siendo un elemento importantísimo en nuestra institucionalidad, fundamentado
con la Constitución del 91 y el banco actuando de manera independiente, alejado de presiones políticas, y eso va a seguir hacia adelante, por un lado. Y por otro lado, el manejo serio, ortodoxo de la política fiscal. Ahí creo que tenemos un reto muy importante, lo mencionaba Mauricio en su lista de policrisis. Hay que resolver el problema fiscal, tenemos una mayor fragilidad fiscal. No diría que estamos a puertas de una crisis fiscal, pero sí estamos en una situación difícil. Y ratifico, la conexión entre el déficit fiscal y el crecimiento es que cuando aumenta mucho el déficit fiscal y el gobierno se ve en la obligación de financiarlo con impuestos distorsionantes, eso termina quitando el espacio a las inversiones que hace el sector privado y es una barrera frente al crecimiento. Entonces hay que resolver el problema fiscal, hay que resolver el costo país. Colombia hoy en día tiene la cuarta tarifa de impuesto de renta a las empresas más alta en el mundo, 35%. Hay que resolver eso hacia adelante. No es el momento de hacerlo ahora, pero hay que pensarlo. Y darle ese espacio a través de, ratifico, señales de cumplimiento de reglas de juego, de no cambios improvisados en las condiciones sectoriales o en las condiciones macro, para que el sector privado que tanto le ha apostado al país, pues continúe haciendo su maravillosa tarea de invertir y crecer y mover la economía. Bueno, muy interesante. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Aquí nos podríamos quedar muchas más horas hablando de economía, pero muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Luis Fernando, por atender nuestra invitación. Y una